padre, la bruja y el demonio. La historia del padre demonio. Un relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco. La Iglesia reconoce que el mal existe desde tiempos atrás, reconoce también que la oscuridad con el tiempo ha adquirido devotos y por ello mucha de su gente se ha encaminado por el mal camino. Quisiera contarles una leyenda que se relata entre sacerdotes desde hace años. Esta misma historia me la compartió un tío que es párroco, quien me comentó que habla sobre uno de sus maestros en el sacerdocio. Sin embargo, quiero señalarles algo. La fecha exacta de cuando ocurrió esto no la tengo debido a que es un poco confusa de cuando ocurrieron los hechos, así que les contaré la historia tal cual me la hicieron saber a mí. Cuando mi tío recién se había metido a estudiar el sacerdocio, conoció al padre Javier. Se trataba de una persona mayor, apenas si podía caminar de lo viejo que estaba. Siempre a su lado tenía que estar un enfermero para poder ayudarle, y aunque estaba tan viejo, él insistía en dar cátedra a los nuevos sacerdotes. Muchos de los estudiantes le tenían miedo debido a que aseguraban que con tan solo verlos podía conocer los terrores y miedos más profundos de cada uno. Además, la gente que tenía a su cargo siempre terminaba muy asustada por su manera de hablar. Cuando daba misa, al momento de dar el sermón siempre hablaba del horror y crueldad del infierno. La misma gente comenzó a crear historias sobre el padre. Se hablaba que había hecho un pacto con un demonio años atrás. Algunos otros comentaban que vivió un tiempo con una bruja como su pareja. Incluso hubo personas del pueblo que lo comenzó a llamar el padre demonio. Pero había un rumor que se decía mucho sobre él, e incluso él no lo negaba, y es que se decía que el padre Javier tenía más de 100 años. Pero él no era así. Antes de ir a prestar sus servicios a un pueblo, era una persona amable y atenta, era una persona en la que se podía hablar y confiar. Pero después de un evento que cambió su vida por completo a consecuencia de una bruja, su actitud cambió de repente. Cuando el padre Javier era muy joven, se le había encomendado la tarea de ayudar a una comunidad muy olvidada de Michoacán, un lugar donde se corrían varios rumores de lo que pasaba entre los habitantes. Se decía que por las noches se podía ver cómo varias bolas de fuego atravesaban el cielo, todas se dirigían al mismo lugar. Se trataba de una roca enorme que se ubicaba a unos metros de una iglesia que por mucho tiempo duró abandonada hasta que llegó el padre Javier. Esta roca era el lugar preferido por las brujas donde se decía que llevaban a niños y animales para ofrendas y sacrificios para un demonio mediano. Todo esto que ocurría provocaba que la gente del pueblo viviera siempre con miedo de lo que podría pasarles cada día. En ese entonces el cura Javier era una persona muy noble y atenta, lo que toda persona buscaría en un padre. Sin embargo, le habían asignado el templo de Santa Alondra, el mismo lugar donde se decía que se veía como las bolas de fuego aterrizaban y se transformaban en brujas. Y cierta noche, cuando el cura Javier tenía poco de haber llegado, se pudo apreciar que desde el cielo una serie de ráfagas de fuego bajaban rápidamente a la roca de siempre. Cuando el humo se disipó, en el piso tenían a una de las brujas a la cual la golpeaban otras dos brujas con palos y rocas. Todo indicaba que su intención era matarla y deshacerse de ella. Pero ¿cuál sería la sorpresa de ambas? Que quien detuvo la masacre fue el cura Javier. Él les pidió que la dejaran en paz y no les haría daño alguno. La bruja que estaba en el piso se acercó a pedir misericordia y santuario al cura Javier, pero antes de que pudiera contestarle, las otras dos brujas la señalaron como traidora y amante de Satanás. El cura le preguntó a la bruja si esto que decían era verdad. Ella solo asintió con la cabeza. Luego les preguntó a las brujas el motivo por el cual la querían matar y ellas se escupieron al piso, mostrando desaprobación ante la pregunta del cura. Entonces él le preguntó a la bruja por su nombre y ella le dijo que se llamaba Celina. La tomó de los brazos y la ayudó a levantarse y le hizo la pregunta más difícil que pudo haber recibido por mucho tiempo. ¿Renunciarías en nombre de Dios y ante mí, a Satanás, a sus obras y seguidores? La bruja hizo una mueca horrible con su boca, parecía que estaba siendo torcida y a la vez con ella su rostro también. No podía jurarlo, pero con mucho esfuerzo lo hizo. Entonces él la levantó del piso y se la llevó al templo.
Mientras tanto las otras dos brujas escupían y gritaban el nombre de Satanás. El cura Javier había llegado al municipio con muy poca experiencia en religión, por ello siempre necesitó de alguien que le ayudara en la casa parroquial, pero cuando la gente se enteró de que se trataría de la bruja Celina, muchos desaprobaron tal acción. Cuando se tenía la oportunidad y encontraban al cura Javier en la calle le decían que no era conveniente que esa mujer se quedara con él. Se le acusaba de haberse llevado a varios infantes de sus casas y de haberlos desaparecido. Para el cura Javier todo esto lo tomó como chismes o morbo del pueblo, cosa que Celina jamás negó que fuera mentira. Aquella mujer le llegaba a preparar de comer y le ayudaba con los quehaceres, pero jamás se le miró dentro del templo. La gente asistía a misa con tal de mirar si era cierto que una bruja estaba trabajando a nombre de Dios. Cierta tarde un poco antes de anochecer y justo a un mes después de que Celina había llegado, el cura Javier salió a dar un paseo a los alrededores del templo. Casi todos los días que le permitía el tiempo salía a leer la Biblia en voz alta. Él mismo mencionaba que era para crear una protección a la zona y evitar que se acercaran las demás brujas, y en cierto modo tenía razón pues desde que Celina se había quedado con él, ya no se habían visto bolas de fuego caer a la roca. Sin embargo, estas protecciones no servían del todo contra seres más fuertes que un demonio mediano. Fue entonces que el cura Javier se encontró con un hombre parado sobre la roca donde se hacían sacrificios. El sujeto tenía el cuerpo desnudo y su cuerpo por completo era negro y de su espalda parecía que sobresalía su misma espina dorsal. Aquellos seres eran conocidos como hombres negros, y solo se aparecían cuando era necesario hacerlo. El cura Javier se lo encontró, le doblaba la estatura al cura, pero eso no lo intimidó para pedirle que saliera de los terrenos de Dios. El demonio no le hizo caso al cura Javier, le ignoró por completo. El cura sacó su rosario y comenzó a orar un salmo. Fue cuando el demonio le prestó atención, se le acercó y cuando estuvo a punto de golpearlo fue Celina quien le gritó por su nombre real. El demonio se dio la vuelta y se acercó a Celina para hablarle con otro idioma. Duró un par de minutos hablando con ella, pero ella ya no lo veía a los ojos y no le respondió. Aquel demonio se molestó tanto que de un manotazo aventó a Celina a lo lejos. Después de eso ese monstruoso ser desapareció. Fue cuando el cura corrió para ayudar a Celina. Esa noche se rezó más que de lo acostumbrado en la casa parroquial. Gracias a Dios, la vida de Celina se logró salvar, pero bajo un costo muy alto. Su rostro y cuerpo se encontraban ya desfigurados. Cuando logró recuperarse y la gente la veía andar por las calles, se podía notar que su caminar no era normal, su pie estaba quebrado, por ello su andar la hacía tropezar constantemente. Además de ello, se podía ver que su rostro se encontraba también desfigurado, uno de sus ojos ya no le servía por el golpe que recibió. Sin embargo, Celina se había ganado el respeto de la gente del pueblo, pues se reconocía su valentía al defender al cura Javier. El cura Javier le preguntó a Celina quién era ese hombre negro y qué era lo que le había dicho cuando le habló. Celina le comentó que era un ser muy cercano al mismo Satanás. Él se alimentaba de los cuerpos de los infantes que le entregaban como sacrificio, pero cuando llegó allí se había dado cuenta de la presencia del cura. El demonio la maldijo y la amenazó exigiéndole la vida y sangre de 100 infantes. Obviamente no cumplirían con su petición, por ello el cura tendría que destruir a aquel demonio. El cura tenía que pensar en cómo devolverlo al infierno y no dejar que regrese jamás. Se dio cuenta que entre más pensara en él, más lo sentía a su lado. Se levantó para caminar un poco y aclarar la mente. Fue cuando vio a Celina que estaba haciendo la cena y recordó cómo la había ayudado y por qué la apreciaba tanto. Le tomó bastante estima tratándose de una mujer que profetizaba el satanismo. Ella le había demostrado que la gente sí podía cambiar. Esa noche después de cenar, le agradeció por la comida y después se fue a acostar. Mientras que el cura Javier estaba acostado, le costaba trabajo conciliar el sueño pues no podía mantenerse completamente dormido. Escuchaba los perros aullar a lo lejos y los ruidos que se escuchaban por fuera del templo lo mantenían alerta.
En un instante una serie de golpes intensos se escucharon en la habitación de Celina, pareciera que alguien aventaba los muebles a la pared. Rápidamente el cura se apresuró a salir para darse cuenta de un terrible suceso. El cuerpo de Celina estaba colgando de una viga de su habitación, era muy alto para que ella se hubiera colgado por sí sola. Así que el cura comprendió que el hombre negro había ido a cobrar su venganza. Desafortunadamente Celina ya estaba muerta. El cura se apresuró a salir de la habitación, pero un fuerte golpe se escuchó, entonces la mano retorcida de Celina salió del cuarto y se aferraba con fuerza a la puerta de madera. Clavó sus uñas para salir del cuarto y quedar con la cabeza chueca y los brazos dislocados ante el cura. Él se puso a orar rogándole a Dios por que le escuchara mientras que Celina seguía andando. El cura logró ver que detrás de ella, escondido entre las sombras, se encontraba el otro demonio. El cuerpo de Celina estaba siendo controlado como una marioneta. Tomó la vela que cargaba desde su cuarto y se apresuró a salir de allí. La noche era más negra que de costumbre, por lo que la misma luz que emitía la vela no era suficiente para alumbrar su camino. Detrás de él podía escuchar los pasos inhumanos de Celina que lo perseguían. Llegó a la puerta principal y cuando salió una corriente de aire helado que le apagó la vela, dejándolo en plena oscuridad y a merced de Celina. Él sabía que ya había llegado su final, vio a su amiga acercarse a él y lo único que pudo hacer fue orar por su alma por lo que estaría a punto de realizar. Bruja de Dios, antigua hija de Satanás, si estás muerta, por el poder de Dios vete a la tumba, y si estás condenada vete al infierno. Sus palabras provocaron que en ese preciso instante un estruendoso relámpago brilló en las alturas para calcinar el cuerpo completo de Celina. Se quemó por completo dejándola allí a un lado de la piedra de los sacrificios justo donde la iban a matar cuando conoció al cura Javier. El hombre negro salió del templo, era mucho más grande ahora que antes, por lo que ahora el cura Javier gritó al cielo: en nombre de Dios, que mi cuerpo sea el recipiente de todo mal alrededor. El cuerpo del hombre negro se desvaneció por completo y el fuerte ventarrón oscuro fue a dar contra el cura Javier. Todo esto que ocurrió se dice que provocó la horrible actitud del cura. Con el tiempo la gente comenzó a negarse a ir a misa, se decía que todo esto lo había causado Celina con un embrujo. Sin embargo, a aquellos que estuvieron cerca del templo aseguraban que se trató de un demonio que se apoderó del cuerpo del cura. Desde ese entonces, la conducta del cura Javier cambió por completo, parecía ser que su comportamiento que profesaba el bien luchaba contra la maldad. Era como tener dos almas en un solo envase. Como les comentaba, a lo que me cuenta mi tío, aquella situación le dio una vida sobrehumana al ahora sacerdote Javier, pero con ello, el sobrenombre del padre demonio.